Este programa es presentado por Banco República. ¿Cómo andás? Hola, hola, bien? ¿qué tal, Malena? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Por Amor al Arte. Estamos escuchando... No la cortina de Susana Jiménez, por favor, ¿eh? No me digas eso. Es lo que ibas a decir. ¿Pero es? No, ¿O no no, es? no, ¿Viene ¿cómo va a ser? Susana hoy? ¿Cómo No, es? no tenemos nada que ver con Susana Jiménez, por lo menos por ahora. No, esto, ¿viste cuando uno se da los gustos en vida? Que hay que dárselos justamente. Bueno, este disco se llama Tutto Fellini. Y justamente es un disco doble que tiene la banda de sonido de todas las películas de Federico Fellini, el gran Federico Fellini. Y bueno, y esta es la banda de sonido de 8 y medio. Una de las Buenísimo. películas emblemáticas. Así que... ¿Lo conseguiste acá? Sí, no, quería en un shopping tranquilamente, así Mirá. que bueno. Así que, señores y señores, este programa empezó con esta música de cine, y de cine vamos a hablar también porque se viene un estreno importante de una cineasta importante como argentina, como Lucía Puenzo, y que tiene que ver justamente con una actriz uruguaya como es Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, que es realmente descolla con su música, porque ahora también se va a ir a Polonia y a Rusia a cantar después de que termine con esta película. Exactamente, esta película se llama Walcolda y es, como les dije, la película de Lucía Puenzo, una destacadísima directora argentina. Escritora muy buena, ella fue Además, destacada por Granta. Exactamente, y la acompaña Diego Peretti, es un actor que a mí me gusta mucho. Es un thriller psicológico que trata uno de los temas más controversiales y dañinos de la historia universal, como es la fuga de los nazis a Latinoamérica. Y bueno, van a tener la posibilidad de ver esta película y de ver, mirá que bien caracterizada está Natalia Oreiro, La ¿verdad? chica con cara de mamushka, como ella misma se dice, se denomina. Exactamente. Y además Argentina, que ha sido, de alguna manera, junto con Chile, el país o los países latinoamericanos donde se dice que estaban los nazis refugiados. De hecho, hubo una leyenda prácticamente urbana que indicaba que Hitler estaba en Bariloche. Hay libros que... Villa General Belgrano, por ejemplo. Que cuentan que Hitler estaba en Argentina. Pero bueno, la nueva película de Lucía Puenzo con Natalia Oreiro, entonces, Walcolda, tenerla en cuenta como una de las propuestas más interesantes que andan en estos días. ¿Les parece de ir a los avances de este programa? Porque tenemos mucha cosa para compartir por amor al arte, ¿sí? Vamos. El concepto de arte se ha dilatado hasta lo imposible, entonces eso hace que la reflexión también pierda el norte. Por más que tú busques en la pintura, ¿quién pintó lunas? ¿Qué peso tiene la cultura en la economía del país? Todo esto que hablamos ya hace unos cuantos, 20 y pico de programas aquí en NSTV. ¿Qué peso tiene la economía? Ese va a ser uno de los temas centrales de este programa, porque realmente es muy importante y por eso hacemos este programa. Por supuesto. Porque la cultura ocupa un lugar muy importante en la vida del Uruguay. Pero bueno, hablando de cultura y de que el saber ocupa lugar, ahí hay libros. Bueno, acá tenemos libros. ¿Oíste hablar de Matilda? Sí, claro, la película. Charlie y la además. fábrica de chocolate, Sí, los Gremlins. claro. Sí, también. Bueno, Sí. todos son Bichos creaciones, simpáticos. todas creaciones de Roald Dahl, que Roald Dahl fue un escritor que nació en Gales, de una familia noruega, que fue autor de más de 50 libros para niños y para adultos. Yo hoy traje un montón de libros infantiles que editó Alfaguara, y para traer estos libros quise leer la autobiografía de Roald Dahl, que es una autobiografía de sus primeros años. Es impresionante porque cuenta toda su vida cuando estaba en el colegio, en los colegios ingleses, con todo el tema de la rigidez
del sistema educativo inglés, los castigos, la violencia que había, ¿no? Con esos profesores, con esos niños. Bueno, él toda esa vivencia la retrata en este libro que tiene dibujitos, tiene cartas, tiene fotografías, porque Roald Dahl fue un fotógrafo muy precoz, estamos hablando del año 20, 30, él ya tenía su máquina de fotos, revelaba sus fotos, están publicadas acá, es un libro entrañable que cuenta... En inglés, ¿está en español? Este libro es ya no sé, yo lo saqué de una biblioteca porque yo leo de todos lados. Este es de biblioteca porque me quería interiorizar un poco sobre la infancia de Roald Dahl, porque desde esta infancia es que luego va a escribir Matilda, un poco teniendo en cuenta a esa maestra monstruosa que aparece en Matilda, seguramente está inspirada en sus profesores. La niña, que es muy inquieta, seguramente está inspirada en él, porque era muy travieso y tenía unos ojos azules muy parecidos a los de la niña de la película. Y también cerca del colegio de la secundaria había una fábrica de chocolate, la fábrica de Cadbury, que les regalaba todos los años una caja de chocolates a los chicos con un papelito donde tenían que anotar las críticas a los chocolates, o sea, marketing en el siglo, principio del siglo XX, increíble. Ahí él soñaba con ir un día a la fábrica y poder hacer el chocolate que le gustara a todos los niños. Bueno, él no logró el chocolate que le gustara a los niños, logró las historias que le gustaron a todos los niños, porque de ahí, como decíamos, surgieron todas estas películas y todos estos libros que él escribió, son historias que luego fueron llevadas al cine, pero son muchísimos libros infantiles. Dani, el campeón del mundo, por ejemplo, es una historia divina sobre la relación de un padre con su hijo que viven en un carromato, una relación muy íntima de ese padre con ese hijo. Él se quedó sin padre muy jovencito, Roald Dahl. Entonces aquí hay una relación preciosa que recrea y que habla también de los secretos de los adultos. Este padre tiene un secreto que luego lo va a compartir con su hijo. Todos tenemos lados oscuros y acá hay una parte oscura del padre que se comparte con el hijo. Está muy bien tratado, está buenísimo. Un detallecito, porque ahora que mostraste el libro, pude ver el reverso del libro. Sí. Una cosa que tiene Alfaguara que es muy interesante en los libros para niños y para adolescentes es que indica detrás, en la contratapa, desde qué edad es recomendable. Porque en general cuando uno va a la librería para buscar un libro, a partir de qué edad lo pueden leer. Y a veces los libreros no están muy enterados, convengamos, exactamente de eso. Y Alfaguara tiene justamente la contratapa para ser leído desde tal edad. Que estaba mostrando Malena justamente tiene que ver con con este libro, El campeón del mundo, a partir de 12 años. Y entonces me parece interesante destacarlo como un servicio a los padres. Ahí están mostrando la contratapa. No, está bueno decir a partir de. O a partir de, sí, yo lo claro. leo fascinada No, este está libro. bien, ves, ahí dice a partir de 12 años. Me parece interesante como servicio, ¿ves? Ahí está. Y todos los libros lo tienen. Y todos los libros de Roald Dahl tienen estas ilustraciones. Bueno, Los cretinos es otro descacharrante, una pareja de barbudos. Bueno, barbudo es él, la mujer parece también media barbuda, pero y mugrientos, que son malísimos. Y bueno, él hace una historia divina con animales y con esta pareja. Estas ilustraciones son de Quentin Blake, que fue el que siempre ilustró sus notas, muy lindo dibujo, sus historias, y que también están en una serie de rimas repugnantes. Estas rimas son versiones de los cuentos tradicionales que están en internet, que se pueden ver en YouTube. Se llaman, no me acuerdo bien en inglés cómo es el nombre, pero si uno pone las rhymes de Roald Dahl, aparecen Cenicienta, Blancanieves, todas esos cuentos en una versión descacharrante, nada que ver. Por ejemplo, Cenicienta es una ambiciosa, que después el príncipe cuando la va a buscar decapita a las hermanas, y ella dice, no, yo con este príncipe ni loca me caso. Y le pide a la madrina, por favor, una persona buena, se termina casando con un panadero y fascinada. O sea, tuvo una visión diferente de los cuentos clásicos. Espectacular. Roald Dahl, la verdad que yo no he leído mucho de sus historias de adultos, pero es una persona muy a tener en cuenta. Bueno, me parece muy bien. Ahora yo los voy a invitar a todos a visitar el Museo Nacional de Artes Visuales y a conocer a un artista importante. Se llama Óscar Larroca, seguramente muchos lo conocen. Causó hace muchos años, en el año 87, un petit terremoto cultural cuando su muestra de desnudos, su primera muestra, él no llegaba creo que a 20 años, fue censurada por el intendente de la época, Jorge Luis Elizalde, y acusado de pornográfica. Eso lo marcó a Óscar Larroca. ¿A raíz de eso no fue que taparon el David de la Intendencia? Le pusieron pañales al David de la Intendencia. Si querés algún día tenemos entrevistado acá a quien le puso los pañales, porque yo lo conozco. Bien, Óscar Larroca entonces ahora hizo una gran muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales, ganó el premio Figari el año pasado o hace 2 años también,
Es un artista consagrado, consular y un gran docente. Y un gran teórico también, ha escrito muchos libros. Además, de todos esos temas hablamos con él en esta nota, en el marco de la exposición Santas Pascuas. Yo no creo que hoy haya un arte realmente transgresor o sea el motivo principal del arte, bueno, voy a provocar a las masas adormecidas y a patear el status quo. No es mi caso. No sé si por ahí, y te lo digo con sinceridad, no sé si por ahí se logra modificar algún aspecto esencial de la realidad. Yo creo que cuando hay obras que muestran cierta provocación, como puede ser esta, si se quiere, en mi caso fue de forma absolutamente involuntaria, pero no con un cometido específico, es decir, bueno, voy a hacer una crítica para que se cambien algunas situaciones. No creo mucho en la provocación como método a través del arte, por lo pronto. Creo que el marco en el que se producen las pocas o muchas reflexiones en torno al arte, el marco es muy confuso, porque las reglas no están del todo claras. En la época que reflexionaba Torres García, había más elementos de donde asirse a nivel teórico. Hoy el concepto de arte se ha dilatado hasta lo imposible, entonces eso hace que la reflexión también pierda el norte y haya que volver a barajar y dar las cartas de nuevo. De hecho, hace varios años que desestimé la idea de poder vivir de la venta de mi obra artística. En mi caso particular, porque no me sentía a gusto con los lineamientos que en su momento el circuito de galerías proponía para que yo pudiera ingresar al mercado. Digo que no me arrepiento de esa decisión, porque hoy por hoy el circuito de galerías se está pagando, no hay un mercado fuerte en ese sentido. Creo que el consumidor fue variando sus parámetros, sus pautas de comportamiento, y te diría que muy pocos artistas hoy viven de la pintura o de la producción artística que hace. Acá se puede ver algunas obras donde hay un poco de todo, un trabajo más orientado hacia la representación casi hiperrealista, vamos a decir, y otro trabajo un poco más lineal. Yo creo que sí, la inmediatez de haber trabajado en medios de prensa me dio la posibilidad de aceitar un poco más el asunto de la línea, ¿no? Digo, de hecho me gusta muchísimo y lo sigo haciendo. Creo que toda esta exposición es una amalgama entre el pienso, entre el concepto y la plástica, la manufactura gráfica. Acá hay 2 años completos de borradores, de ir para atrás, para adelante, de pulir la obra y sobre todo una preocupación fundamental que fue la de unir lo conceptual de lo plástico. Son 2 estamentos muy divorciados, sobre todo en el arte contemporáneo, aquellos que hacen pura y exclusivamente arte conceptual de aquellos que hacen pura y exclusivamente obra gráfica. El desafío que me propuse por delante, si hay un gran desafío acá, fue ese, el de unir ambas cosas. ¿Qué es mi obra artística? ¿Cómo se lo podría explicar a un marciano? Es brava esa. Le diría que, bueno, que hago un tipo de trabajo en el cual intento sublimar algunas preocupaciones un poco más terrenales que otras. Seguramente no va a entender ese marciano la temática que estoy manejando, le voy a tener que explicar la temática. Le voy a explicar también que no me detengo solamente en la temática o en sugerencias o denuncias de cualquier circunstancia, como te decía hace un momento. Así que bueno, trataría de explicarle a fondo un poco el asunto.
artista súper audaz y con un oficio también. Sí. Porque también está bueno, ¿no? Pensar en el arte contemporáneo vale todo, pero no todo el mundo tiene el oficio que tiene Óscar Larroca, por ejemplo. Sí, claro, y también él como docente no necesariamente transmite esa idea con la que él se maneja en su exposición. Uno va a las clases del propio Óscar y se da cuenta que él le indica a sus alumnos los diferentes caminos que tiene la actividad artística y cada uno después elegirá libremente cuál decide recorrer. Pero bueno, la muestra es muy buena. Hay libros de Larroca sobre teoría del arte que valen la pena y el gran nombre que él puso como, de alguna manera, su gran mentor fue Manuel Espínola Gómez, que me parece que también es un dato para recordarlo, ya que estamos en este programa, que le va a dar paso a los compromisos comerciales y luego viene la segunda parte y vamos a seguir recorriendo caminos del arte. ¿Te parece? Sí, consagrados hace mucho tiempo también. Muy bien, seguimos, ya venimos. Debe. Porque no puedo parar de regozar el ritmo que está de moda. Creo que voy a bailar con mi compás hasta que llegue la aurora. Voy a fingir. Qué buena la muestra de Botero, ¿no? Sí, exactamente, hay que verla. Y bueno, estamos escuchando a Rubén Rada, ¿no? Con su nuevo disco que es Amoroso Pop. El nuevo disco de Rubén Rada, que ahí lo estamos viendo, perdonen el brillo ahí está, perfectamente. Bueno, además, ¿vieron los labios del negro, no? Y los ojos. Sí, pero los labios están pintados. Los ojos también. Este disco, sí, bueno, pero déjame decirte, no, quiero decirte que este disco viene con un lápiz de labio de regalo. Ah, ¿en serio? ¿No lo trajiste? No ando con un lápiz de labio por la calle. Bueno, este es el último disco del Negro Rada. Es realmente un disco interesantísimo. Tiene temas con Osvaldo Fattoruso, con el recordado Osvaldo Fattoruso, con Hugo Fattoruso, con Fernando Cabrera, que es justo este tema que estamos escuchando, con Emiliano Branchiari. Es decir, se juntó de unos amigotes y hace un disco muy movido, muy interesante, o sea que vale la pena. Amoroso Pop está en las disquerías y lo va a estar presentando en el mes de noviembre y unos días antes va a estar con nosotros aquí en Por Amor al Arte. Y bueno, después tengo un par de libros para recomendarles a todos ustedes. Uno es de un gran intelectual, un hombre para mí interesantísimo como es Umberto Eco, que por suerte toda su obra llega a través de la editorial Lumen. Este es su último libro, se llama Construir al enemigo. En realidad son artículos y charlas de Umberto Eco, el que a él le hubiera gustado llamarlos charlas de ocasión o textos de ocasión. Es porque le han pedido artículos o charlas, él las escribe y bueno, pero su editor, como cuenta en el prólogo, le puso el título del primer texto, que es Construir al enemigo, que es muy interesante. Él hace una historia de cómo en la literatura y en la misma historia siempre las naciones o las personas eligen un enemigo. Pensemos, para no irnos muy lejos, en las hinchadas de fútbol. Necesitan fortalecer su identidad en el rival. Claro. Pensemos en lo que fue la dictadura. Por ejemplo, todos juntos superábamos nuestras diferencias políticas porque había un enemigo en común. Pensemos en las Malvinas, que estando en dictadura, durante la guerra, igual, no importaba, el enemigo era Inglaterra. Por decirles una ficción, algo. ¿no? Una cosa muy Claro, extraña. pero no es una ficción. Aunque él analiza en óperas, en la literatura, pero también en países y en nacionalidades. Es un texto de varios, también analiza el fenómeno Wikileaks también. Es muy interesante el libro, realmente vale la pena. Tiene siempre ensayos buenísimos. Es muy bueno, a mí me gusta, sobre la belleza, mucho. sobre la fealdad, sacado. Esos libros son muy caros, 2.000 pesos cada uno es muy caro. Pero bueno, también son muy buenos esos libros. Y después un libro nacional. Se trata de una reedición y una edición de un inédito. Se trata de Mario Lebrero, que está de moda. Hay una moda Lebrero porque está reeditando toda su literatura a través de Random House. Y en Argentina es Gardel, ¿no? Es un escritor de culto. Diario de un canalla es un diario de cuando él le fracasaba, le iba mal, y entonces empezó a escribir todas esas sensaciones que tenía
de estar fracasando permanentemente. Y Burdeos 1972 es un diario de viaje que él comenzó a recordar. En realidad lo escribió pocos meses antes de morir, pero dice que un día se levantó y se acordó de ese viaje a Burdeos y empezó a escribirlo. Y esos dos trabajos están en este libro, que nos remite a un escritor realmente importante. Muy intimista, ¿no? Muy intimista, pero también con un método de docencia y de escritura muy particular, que tiene que ver con lo energético. Un hombre que hacía crucigramas, vivió de hacer crucigramas durante años. Y también con la parapsicología tenía todo un tema. Que tenía mucho que ver con lo esotérico también, sí, y con lo energético. Para muchos, Lebrero es un sobrevalorado. Lo cierto es que hoy, a 9 años de su muerte, sigue teniendo una extraña y rara sintonía con la juventud. Está toda la obra de Lebrero publicada, su gran título es La novela luminosa, pero bueno, se pueden encontrar y cada uno sacará las cuentas de si le gusta o no le gusta. Hoy queríamos informarles que Diario de un canalla y Burdeos 1972 está en las librerías. Muy bien. Muy bien, volvemos al arte ahora, Volvemos. porque estuve conversando con Raquel Pereda, que es una historiadora del arte muy sólida, conocida hace muchísimos años. Autoridad. Totalmente. Fue, yo creo que la primera, porque no había nada en aquella época. Ella empezó, había muy pocos libros de historia del arte, y ella fue la que fue edificando, digamos, una bibliografía sobre los grandes artistas uruguayos. Empezó en 1974 con 17 artistas y después siguió con distintos trabajos sobre Torres García, Sáez. Sáez es uno de sus grandes adorados, Barradas, Blanes Viale, Figari. Cuño ha escrito varios libros, porque con Cuño fue de los pocos que tuvo realmente un contacto. Ella fue muy amiga, estuvo 3 años y medio entrevistándolo y de ahí, bueno, surgieron sus trabajos. Y ahora acaban de publicar las cartas que le mandaban muchos amigos, incluso una novia que tuvo en Italia y bueno, casi todos artistas que le mandaban a Cuño. Es un libro muy cuidado, un libro objeto, donde están incluso las caligrafías. Bueno, ella nos cuenta un poco cómo ha sido ese trabajo y lo que significó conocerlo a él y estar en contacto con estas cartas que hablan mucho de lo que son las personas, ¿no? La caligrafía es muy... Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Raquel Pereda, Por amor al arte. Bórrate ya de mí. De los libros que más me han interesado, 2 realmente me apasionaron profundamente. Uno era la investigación que hice sobre Carlos Federico Sáez, un pintor que murió a los 21 años de edad, tuberculoso, que muy jovencito se fue a Italia a estudiar. Era realmente un genio desde el punto de vista de dibujo y desde el punto de vista de pintor. Él retrató la sociedad de la Belle Époque del Uruguay y de Italia. Es apasionante porque él tenía una intuición extraordinaria para captar la psicología de los personajes que retrataba. Y retrató el esplendor y simultáneamente la decadencia de una época que fue muy floreciente en el Uruguay y que fue a posteriori una época de transición. Después vino la Primera Guerra Mundial y los cambios en el Uruguay fueron notorios. En el caso de Cuño, el asunto es diferente porque Cuño tuvo una larguísima vida, pasó por múltiples etapas, fue un pintor también de una gran originalidad. Cuño no se parece a nada, Cuño es un verdadero creador. Las lunas, por ejemplo, no tienen antecedentes, por más que tú busques en la pintura quién pintó lunas, Cuño las imaginó, las creó, las lunas y los ranchos. A pesar de que tuvo una formación absolutamente italiana, pasó años en Italia. En el último libro que saqué ahora, este mes de agosto, están las cartas recogidas que le mandaban a él en sus estancias en Milán, en Torino, en Roma.
él es de formación, como te digo, muy italiana. De todas maneras, tenía un amor muy profundo por el Uruguay. Y el descubrimiento del campo uruguayo para él fue una revelación. No solo por las lunas, sino porque antes de la aparición de las lunas hubo un movimiento que también él lo creó, que se llamó el planismo, que descubrió esa forma de pintar estando en una estancia también en 33. De manera que la huella de Cunio en el Uruguay es importantísima, no todos la conocen y esa es una de las razones por las cuales a mí me interesó enormemente hacer ese libro de Cunio. Hay que distinguir mucho entre artista, pintor y creador. Y yo creo que son cartas muy íntimas. Hay cartas amorosas que recibía Cunio, que a mí me divirtió mucho conocerlas, pero sobre todo las cartas de amigos que eran y fueron y son grandes pintores, como por ejemplo Carmelo de Arzadun, que hay infinidad de cartas de él. Hay muchas cartas del escultor Pablo Mañé, hay cartas de Milo Beretta, alguna de Blanes Viale. En fin, es un conjunto de cartas muy íntimas, muy personales, sobre lo que estaban haciendo, sobre sus vidas. Cunio, que era un hombre de una gran amabilidad, una enorme simpatía, una gran cultura, una gran bondad. Para mí era un ser excepcional, de las personas que más he querido en mi vida. Concitaba todo eso y le escribían mucho y le pedían muchas cosas. De manera que por eso hay una correspondencia abundante, que Cunio tuvo la genialidad, la percepción o intuición de guardarlas, porque se hubieran destruido. Hoy en día el mundo de las cartas prácticamente desapareció con la tecnología. Se perdió la letra manuscrita, que es importantísima, que también denota una personalidad, la forma de escribir. Hay letras exquisitas como la de Figari, que son letras pequeñitas, muy parejas, muy exactas, con una redacción estupenda. Hay letras más, como diría, rústicas o primitivas, como es la de Arzadun. Hay letras muy refinadas, como puede ser la de Castellanos, la de Carlos Alberto Castellanos. Es decir, cada uno a través de sus letras también denotaba su personalidad. Y es importante esto que decía ella de instalar la presencia de en este caso un artista plástico importante en lo que es la gente, ¿no? A mí me pasó con un libro de ella, justamente, el de Carlos Federico Sáenz. Yo no lo conocía y gracias al libro de ella me pude enterar de la existencia de un gran artista. Y bueno, lo mismo le va a pasar a mucha gente con Cunio en este caso. Así que bueno, bienvenida a la propuesta de Raquel Pereda. Ya está la invitada. Ya está nuestra invitada, así que el bloque que viene, vamos a estar hablando del peso que tiene la cultura en la economía uruguaya. ¿Te parece? Vamos a hablar de números. Ya venimos. Vamos. Bueno, Malena, para sorpresa de muchos televidentes, mi colega
destacada periodista que se dedica al tema de la cultura, tiene formación económica. No me pongas en presión. Es economista y es una sorpresa para muchos. Y no, pero es así, si la verdad es tu formación. Sí. Y bueno, un poco abandonada. Y eso va a permitir que nos des una mano grande, porque bueno, hoy hemos estado hablando del lugar que ocupa la cultura en la economía del Uruguay. Y por ejemplo, ahora estamos viendo imágenes que tienen que ver con informes de la cultura y de la economía en otros países del mundo, ¿no? Porque esto que estamos viendo pertenecen a otras realidades. Porque en el Uruguay poco se ha hecho de eso. Hay que recordar fines de la década del 90 y comienzos de los 2000 con el economista Luis Stolovich. Sí, fue realmente un gran valor. Fue el que puso el puntapié inicial. Escribió sus libros. Exactamente, con la cultura de trabajo. La cultura es capital. Exactamente. Pero bueno, y desde hace muy poquitas semanas se presentó la cuenta satélite a nivel de la cultura. Y entonces de ese tema vamos a hablar. Y aquí estamos con la profesora, en realidad, contadora, profesora de facultad y también investigadora que está realmente trabajando muchísimo con el tema de economía de la cultura y de la gestión cultural, porque está a cargo también de una carrera nueva que hay. Aquí estamos con Carolina Zuaga. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recibirte. No estoy a cargo de una carrera. Una carrera no, es un diploma en gestión cultural. Estoy en el comité académico. Perfecto. Pero hay una coordinadora en el. Sí. Yo debo reconocer que después que falleció Stolovich, lamentablemente, este tema quedó como desguarnecido. Y yo a través de la radio he tenido contacto con Carolina, que ha venido machacando con este tema de la cuenta satélite en cultura. ¿Qué es una cuenta satélite en el área cultural? Bueno, una cuenta satélite es tratar de poner la óptica, las herramientas de las cuentas nacionales en un sector específico, en este caso el sector cultural. Es decir, las cuentas nacionales muestran algunos sectores, como el sector textil, el frigorífico, la construcción, etcétera, etcétera, pero no muestran a la cultura. Entonces, bueno, es tratar de mirar con ese herramental metodológico que es el sistema de cuentas nacionales y sus herramientas para determinarlos, qué peso tiene la cultura en el producto y a su vez cuáles son la producción, generación de ingreso, el valor agregado. Bien. Y ya tenemos un número aproximado desde el 2009 que ustedes pudieron calcular. Nosotros trabajamos con el 2009, con determinados sectores que ahora después se los comento. Y bueno, y llegamos a que en esos sectores y con la metodología aplicada, la cultura emplea prácticamente a 20.000 puestos de trabajo, que es Directos, exactamente. Y bueno, tiene un valor agregado de 250 millones de dólares con un producto, una facturación de prácticamente 500 millones de dólares. ¿Y qué otros sectores habrían quedado afuera o no se pudieron integrar Vamos a nombrar a los que se manejaron, siete que son libros y publicaciones, el sector audiovisual, artes plásticas y fotografía, artes escénicas, música grabada, museos, formación cultural y bibliotecas y archivos. Esos son los que se estudiaron. Esos son los que se estudiaron. Exacto. ¿Ah? De los cuales de esos, audiovisual es el que tiene casi la mitad es audiovisual. Porque además está metida ahí la publicidad también y el cine. Claro, la publicidad no y la TV cable. Exacto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Exactamente, esta casa. No, pero hay un tema también que es interesante. Ahora después, si querés, vamos más al tema de los números. Pero a mí me importa lo conceptual. Porque además lo decía muy bien Hugo Achugar en la presentación y en las entrevistas posteriores que hizo. La poca visibilidad que tiene el tema cultural. Y de hecho nosotros tratamos y estamos haciendo ya desde hace unos cuantos meses este programa, mostrando lo que se está generando a nivel cultural. Sin embargo, a nivel de autoridades, de empresas, como que no se visualiza. Como que es muy fácil y culturalmente está aceptado que el Uruguay exporta carne. O el sector frigorífico ocupa un lugar en la economía. O el turismo. Nos cerraron los puentes y nos perdemos de generar tantos millones de dólares. Y no se ve que la cultura aporta eso o más. ¿Por qué? Yo creo que hay una cosa, primero que es la tradición. Y bueno, y que además el sistema de cuentas nacionales se basa en una metodología internacional.
Entonces, bueno, internacionalmente la cultura ha empezado a cobrar interés desde el punto de vista económico desde hace relativamente pocos años. El turismo, como tú decís, no te olvides que tiene su cuenta satélite desde hace muy pocos años también, que al igual que esto se hizo con la Universidad de la República, en convenio con la Universidad de la República, la cuenta satélite de turismo, lo mismo que la cuenta satélite de cultura. Claro. Pero con el MEC. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué cuesta visualizar algo que es tan evidente? Que tú me digas que no la hay... pertinencia de la ciencia económica en la cultura. Claro, claro. Yo siempre digo que me paso justificando. Y sí, me paso Carolina, justificando pero... ante los de el mundo cultural de qué hago yo como mujer de ciencias económicas prostituyendo el arte. Y ante mis colegas diciendo, en lugar de estar en industrias más lucrativas, ¿qué hago yo metida en la cultura? Claro. Y yo creo que es muy pertinente la mirada de las ciencias económicas en la cultura, como en cualquier otro sector. Nosotros no juzgamos si la política cultural es buena o mala. Claro. Nosotros no juzgamos si una obra de arte, qué valor artístico tiene. Nosotros tenemos herramientas y con esas herramientas vemos, por ejemplo, para hablar de políticas públicas, si la política pública es eficiente, es decir, si los recursos que utiliza eran los que tendría que haber utilizado, si es eficaz, es decir, si cumple sus cometidos, y si es equitativa, es decir, cómo se distribuye entre la población. O desde otra óptica, más desde la óptica de contadora, cómo gestionar un museo, un teatro, un centro cultural. ¿Será tal vez que es tan multirrubro que es difícil verlo? Porque uno dice, bueno, el sector cárnico, bueno, es como más fácil ver qué peso tiene, qué sé yo, pero en esto hay tantas cosas que como que a veces es más difícil ver la incidencia. No sé, se me ocurre. Es difícil cuantificar. Claro. Es decir, nos vimos en una gran creatividad y buscando metodología que no encontramos. Creo que es un trabajo bastante pionero el que se hizo para determinar, por ejemplo, las artes visuales. Las artes visuales es muy difícil. Lograr una rentabilidad o algo así es muy difícil, porque aparte no hay datos, ¿no? Claro, es la falta de datos. Es decir, fue relativamente sencillo con las industrias más formales, como la industria audiovisual, con la industria del libro, con la industria del disco. Claro. En eso el INE colaboró maravillosamente con nosotros y fue bastante más sencillo que los sectores más informales. Claro, el libro que estaba mostrando justamente es toda la investigación que se editó a través de la Dirección de Cultura del MEC y de la UDELAR y la Dirección de Industrias Creativas con todos los datos. Pero es interesante porque allí se dice que se está lejos del 7% del PBI que es la construcción, por ejemplo. Sí. Pero se está mucho más cerca del 1,4 que es, por ejemplo, la industria frigorífica. Sí, o se supera la industria textil. O se supera la industria textil, por eso digo... Que eso poca gente de repente lo tenía previsto. Y no están todos los sectores. Y no están todos los sectores. Y además, otra cosa, estamos hablando de cerca de 20.000 puestos de trabajo directo. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece muy importante, que faltan los indirectos, es decir, los directos son, para decirlo claramente, los actores que están sobre el escenario o el iluminador o lo que sea. Y ojo, porque alguno de la gente que está atrás, que viene, que no es empleado permanente, sino que de alguna forma viene para alguna producción, eso se da mucho en la productora, quizás no tanto aquí, ese no está contemplado. Exactamente, y tampoco está contemplado, y yo por eso iba a mi ejemplo. Tiene que tener dentro de los puestos de trabajo, ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo... Cuando hablamos de empleo, tiene que tener un puesto, son los puestos promedios que hubieron en el año. Exacto, pero por ejemplo, el vendedor de refrescos en los recitales de música. Ah, bueno, esas externalidades menos. Bueno, los gastos de transporte. Pero forma parte de todo lo económico. Sí, eso es lo que nosotros llamamos el impacto económico de un determinado evento. Es decir, miramos, por poner un ejemplo, Paul McCartney. Ahí va. Es decir, además de la venta de entradas, y además de los gastos que nosotros llamamos directos, que es la venta de entradas, los gastos directos estamos hablando de lo que gasta la producción, neteado de la venta de entradas, porque si no, eso es un ingreso y es un costo. Tenemos el consumo indirecto, que es el de los espectadores. Exacto. Que gastan en transporte, en alojamiento, el que vino directamente, se gasta en comida.
¿tá? Pero después tenemos los efectos inducidos, que es el cuidacoche, que tú le das una moneda y con esas monedas luego va y compra la cena de la familia. Exacto. Nosotros ahora, muy interesante, estamos con el Museo del Carnaval efectuando un análisis del impacto económico del Carnaval de Tablados. Bueno, ¿nos contás de eso luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con la contadora Carolina Azuaga, aquí en Por Amor al Arte, viendo o intentando entender qué tamaño ocupa la cultura en la economía de este país. Ya venimos. Estamos en el último bloque de Por Amor al Arte conversando con Carolina Azuaga. Nos estabas contando de la investigación que hicieron con el Museo del Carnaval. Contanos un poco cómo fue. Bueno, esto surge porque a raíz de unos datos que obtuvimos precisamente cuando estábamos haciendo el sector artes escénicas en la cuenta satélite de cultura. Nosotros tuvimos que procesar todos los borderos. Los borderos, por si el público no sabe, es la plantilla donde se asientan todas las ventas de entrada. Se procesaron todos los borderos del año 2009, entre ellos los borderos de los tablados, tanto del teatro de verano como de los tablados comerciales, los tablados más grandes, como el Sporting, el Velódromo, Monumental Tres Cruces en aquel momento, y los tablados populares, los tablados que financia la Intendencia de Montevideo, básicamente, que en el 2009 eran 15 tablados populares. Y estamos hablando de una oferta de 40 días. Sí. ¿Ah? Y cuando vimos la venta de entradas, que eran 1.600.000 entradas vendidas, que ojo que no quiere decir que sean 1.600.000 espectadores, porque los espectadores se repiten. Sí. ¿Ah? En España, por ejemplo, en la década del 70, las entradas vendidas del cine eran 7, 8 veces la población de España. Claro, claro, porque iban más veces al cine que... Claro, claro, exactamente. Entonces, ¿qué nos dio eso? Algo muy interesante, que prácticamente estaba dividido en tercios. Teníamos un tercio el carnaval, un tercio los tablados y un tercio los recitales de música popular. Sin un poquito menos, en sí los recitales de música popular eran un 24% y había un 9% ahí, que era lo que veníamos a llamar danza. O sea que los recitales son muy importantes a nivel de industria cultural. Más en un momento en que Internet... Los recitales son... No, a ver, el teatro era un 34% y un 33% es el carnaval de tablados. Sí, sí, sí. ¿No? Acá no estamos hablando de la llamada ni del desfile de carnaval. No, de tablados, el carnaval de tablados. En el verano. En los 40 días, contra el teatro que es todo el año. Exacto. Las entradas vendidas de los recitales son un poco menos, pero también ahí hay una oferta restrictiva. Claro. Porque no hay recitales además, todo el tiempo. Tú fíjate un detalle interesante con ese número. En 40 días los tablados venden 1,5 millones de entradas, por hacerlo... No. El 1.600.000 son la torta. Bueno, la torta. De esa torta, la tercera parte es para el carnaval. Claro. A lo que voy es que al cine, en todo el año, se venden 2 millones de entradas. Ah, que es que somos una plaza muy teatrera. Nosotros hablamos de Argentina, pero nosotros también, si vemos la comparación de la cantidad de gente y las obras que se ofrecen, sí. Los públicos tenemos 1.600.000. Pero eso que estoy hablando es en espectadores. Si lo vemos en términos de dinero, Sí. la recaudación de los recitales es prácticamente la mitad de la torta. Por el precio de la entrada. Y el carnaval baja. Claro. Sí. El tema es buen negocio entonces sponsorear cultura? Por la cantidad de dinero que se maneja. Sponsorear en el sentido de invertir, apoyar. Es decir, yo tengo una fábrica de pinturas, una carnicería o cualquier negocio y auspicio, apoyo espectáculos culturales. O sea, por todo lo que significa, debería tener una rentabilidad mayor. Sí, bueno, en general las empresas que auspician ya tanto por una cuestión filantrópica como por una cuestión de publicidad también, o de ver su imagen asociada. Es decir, muchas empresas están encantadas de apoyar el Teatro Solís, porque el Teatro Solís, por poner un ejemplo, tiene
es patrimonio, ¿no? Entonces tiene algo que todos los uruguayos lo queremos, lo sentimos como nuestro. Entonces a las empresas en general les gusta tener su imagen asociada al Teatro Solís, por poner un ejemplo. Pero está ¿no? claro que invertir en cultura es rentable. Yo no sé si está tan claro. Yo no sé si es tan rentable invertir en cultura. Y depende de cómo uno lo mide, ¿no? Claro. Porque si lo vemos, no te olvides que acá particularmente estábamos hablando del teatro, ¿no? Sí. Sabemos que también en el carnaval, pero vamos a ver en algo que esté un poquito más oficializado, porque lo que dio el carnaval es 40 días, entonces son muy pocos los que pueden vivir todo el año del carnaval. En general tienen sus trabajos y durante esos 40 días trabajan a full. Hay algunos conjuntos que, bueno, que después realizan giras, otro tipo de cosas, pero pensemos en el teatro. Las personas que realmente viven de las artes escénicas son los públicos. Es la gente de la Comedia Nacional, eso es verdad. Es la gente de la Filarmónica, es la gente del Sodre. Entonces, producir una obra de teatro no es muy rentable. Producir una película, a no ser, como algunos ejemplos, La Casa Muda, algún ejemplo muy particular, en general tampoco podemos decir que sea algo demasiado rentable. Son por economías de escala, por todo lo que los espectadores se imaginan. Sin embargo, se sigue haciendo, ¿no? Las productoras en general tienen un margen. Las productoras, sobre todo con el tema de la producción de spot publicitario y mucha exportación, sí. Ahí hay como márgenes más. Sí, eso ya sí, lo mismo para la industria editorial, es decir, lo que está más precisamente en manos de particulares. El audiovisual, la industria del disco, la industria editorial. Bueno, entonces ahí hay un camino. Hay un camino, ¿no? Un camino que es conocido y que ha existido toda la vida, ¿no? No, pero que se puede desarrollar quizás aún más. No esperar tanto sponsoreo oficial, tanto apoyo oficial, que en general puede ir a pérdida, porque además manejar el dinero de otros es facilísimo. Entonces agarrar y decir, bueno, trato de autogestionarme, trato de generar mis espacios, no esperando un apoyo externo. Bueno, pero eso es otra cosa en lo que yo siempre digo, que los de ciencias económicas tenemos mucho que decir. Es decir, lo que tú decís es fundamental, que estén bien gestionados. Un museo tiene que estar bien gestionado, claro. Un teatro tiene que estar bien gestionado. Sabemos que Gerardo Greco gestionó muy bien el Teatro Solís y que ahora lo debe estar haciendo muy bien con el Sodre, pero estamos hablando en general como... no estoy hablando de Montevideo en particular, estoy hablando en general en la cultura. A veces no es tan fácil encontrar un buen gestor. Fíjate cómo se da la cosa. El otro día tuve que participar de una mesa redonda del CLAE en un seminario internacional, y Gerardo Greco puso el ejemplo que cuando él era el productor de Laura Canoura, fue a reunirse con el director, hace muchos años de esto, del Teatro Municipal de Paysandú, y era un funcionario de carrera de la Intendencia que estaba a 2 años de jubilarse, y entonces le dice, ¿cómo marcha todo? Perfecto, el teatro funciona estupendo, excelente, se nos complica la cosa cuando vienen los espectáculos. ¿No? O sea, el teatro funcionaba perfecto. El problema era cuando venían los espectáculos. Y esa era la concepción que había 20 años de un teatro municipal. Yo te quiero hacer una pregunta con relación a Internet, porque las industrias culturales son el intermediario entre el consumidor y el artista, ¿no? El artista genera algo y la industria cultural, ya sea una editorial, una radio, lo que sea, como industria cultural, va a hacer la producción, la distribución y la comunicación que le va a llegar al consumidor. ¿Qué pasa ahora con Internet, que muchas veces como que salta directamente del artista al consumidor? ¿Qué perspectivas hay? Sí. Qué pregunta, ¿no? Que además es el futuro de la comercialización cultural, viene por ahí, sin duda. Y la comercialización, por un lado, pero el consumo, ni que hablar. Hoy en día la televisión, en Europa sobre todo, es mucho más común que todos los programas. Y uno los mira, entra a la página de la tele y uno los mira a la hora que quiere, en el momento que quiere, y no estar pendiente de un determinado horario que decida una cadena televisiva o una cadena de cable. Entonces, el consumo cultural cada vez se está dando más por Internet. Es compleja la cuantificación. Lo que nosotros hicimos ahora en esta investigación fue en la parte de discos y en la parte editorial ver qué parte del gasto en ADSL,
se destina al consumo de bienes culturales. Pero no evaluamos, no se evaluó, y eso es un ejercicio interesante, no está en la metodología y no lo ha hecho ningún país todavía, es el valor de mercado que tendría ese consumo, es decir, si todos esos discos se pagaran. Lo que pasa es que aquí hablamos de otra cosa también, que es el tema del precio como barrera. En la cultura en general no se da tanto, es decir, el que quiere consumir cultura, generalmente el precio no es una barrera de entrada, pero a grandes escalas, lo que produce Internet, bueno, muchas veces, que a su vez, como comentábamos en el corte, a los artistas, a los músicos en particular, no están tan interesados en la venta de discos, sino en que la gente baje por Internet sus productos, en este caso su música, la conozcan, les guste, porque el negocio ahora pasa mucho por los recitales y podría hacer giras a Argentina. Entonces, como que el modelo también por Internet ha cambiado. Bien, qué complicado decirle a una contadora que habla tanto de economía y que habla de números y de plata y de dinero, de hablar de cosas por amor al arte, que es el nombre de este programa. Pero bueno. Lindo nombre. Bueno, y es un concepto interesante de hacer las cosas por amor al arte. Por supuesto. Y entonces, te estás entusiasmando y te vas a arrepentir de todo esto. Queremos saber qué idea te genera la frase, el concepto por amor al arte. Pero no quiero que nos lo cuentes, sino queremos que te pares. No puedo creer que me hagan dibujar. No, o escribir. Mira, yo te voy a preparar algunas. Puedes pararte, ¿eh? Además no puedes negar que estamos al aire. No voy a poder parar. Te voy a poner unos pincelitos acá, unas pinturitas. Te estoy dando tiempo a que pienses. Ay, qué bien, si querés dibujar, si querés poner una frase o lo que sea, ¿qué te sugiere el concepto de por amor al arte? Yo te puse rojo y azul, pero ¿qué querés? ¿Verde también? No, rojo del corazón, a ver. Bueno, ahí va. ¿Qué te sugiere? Elegir un lugar libre por allí, donde quieras. Agarrarlo de las flores del bolsito. Sí, así. Por ahí. Vamos a hacer algo cholulo. Porque el arte es todo y también es cholulez. Bien, muy bien. Porque ¿qué es lo que es arte, no? Sí. Y él dice, vamos a entrar en una discusión que no vale la pena. No. Y acá me gustaría dibujar, por ejemplo, una paleta de un pintor, pero es imposible. Bueno, pues la tenés en la mano, no importa. Ahí está, pero igual vamos a hacer... No, pero además estás demostrando que hay un lado sensible de los contadores y de los economistas también. Entonces ahora, dame otros colorcitos. ¿Cuál querés? ¿Un verde? ¿Esperanza? No, si tenés que... ¿Cuál querés? ¿Qué color querés? Un verde. Bueno, no, pero acá está todo pago, no te preocupes. Además es el ejercicio de libertad de este programa, ¿viste? En este momento. Entonces, ¿ves que es una paleta? Ah, muy bien. Está bueno. Perfecto. ¿Ves? Lo vas a firmar. ¿Tiene un lado sensible los contadores? No. Por eso me dedico a esto. Le encontraste el lado sensible trabajando con la cultura. Exactamente. Aunque viste que los economistas, como Malena, tienen su lado sensible, si no, no estaría conduciendo un programa. Bueno, la economía es una ciencia bastante más humana, social, ¿no? ¿Sí? Sí, mucho más humana que los costos y que la parte... Más afín a las ciencias sociales me gusta más que humana. Los contadores somos muy humanos también. Una última frase. ¿Cómo se llevan contadores y economistas? Bien, yo estoy bastante acostumbrada a trabajar con economistas. Yo me empecé acercándome a la cultura primero por medio del turismo cultural, pero inmediatamente por medio de la economía y la cultura. Y desde que empecé con esto, estoy trabajando con economistas, he aprendido mucho de economía, precisamente. En general, hacemos cosas distintas. Es decir, el contador tiene una mirada a la empresa. Sí, claro. El economista tiene una mirada más de arriba. Es decir, para este trabajo, que quiero señalarlo, para este trabajo en la cuenta satélite, cuando Hugo me llama para proponerme esto, lo primero que yo hice fue conectarme con Fanny Trilesín, que es la profesora titular de Cuentas Nacionales, economista. Exacto. Porque bueno, hay que... Pero qué bueno que trabajamos juntos. Yo me siento mucho más cómoda a veces trabajando con lo que es más de mi área, que es la gestión de museos, gestión de teatros.
Muy bien, gracias por haber venido, Carolina. Bueno, ha sido un gusto recibirte, reencontrarnos. Por la invitación, Muy bien. me pasé muy Bueno. gratamente en Bueno, me este alegro rato. mucho. Señora economista Malena Rodríguez, nos encontramos, Nos la semana que encontramos viene. la semana próxima aquí en STV. Que pasen muy bien. Este programa fue presentado por Banco República.